A ver, por lo visto había un tema que ha quedado pendiente por trabajar en las horas de clase y la verdad es que es un tema que seguramente puede venir en tu examen parcial, así que voy a desarrollarlo en estos minutos a fin de que puedas tener una idea clara de lo que se va a trabajar. Felizmente que hoy es lunes en la noche, por lo tanto tienes hasta el día viernes para mirar y entender que no es nada del otro mundo. Fíjense bien, por favor. El archivo se llama un poco de teoría, que lo he dejado y lo voy a dejar en tu Blackboard. Ok, por favor, ten la amabilidad de revisarlo, sobre todo la parte teórica, porque hay algunos ejercicios que pueden serte útiles. Fíjate bien, a ver, vamos a empezar. Dice la función de búsqueda, búsquedas exactas. Para búsquedas exactas podemos utilizar, o vamos a utilizar en este caso, la función buscar b. Su descripción podría ser de la siguiente manera. La función buscar b lo que hace es, nos permite desarrollar el enlace de dos tablas que comparten datos comunes. A esos datos comunes yo los menciono, los nombro como dato de enlace. ¿Para qué? Para que utilizando ese dato de enlace, ¿okay?, yo pueda ser capaz de capturar, obtener algún dato de la tabla fuente, a la cual le estoy llamando base de datos. Entonces, el procedimiento es bastante, creo yo, fácil de entender. Dice lo siguiente. La función buscar b tiene esta sintaxis. Primero, la función tiene ese nombre, buscar b. La letra B chica digamos, está relacionado con que va a ser una búsqueda vertical, es decir, el dato de enlace de la tabla destino lo va a buscar en la primera columna, es decir, verticalmente, de arriba hacia abajo, en la primera columna de la tabla fuente. Entonces lo que voy a hacer acá es decir, por ejemplo, lo siguiente. Necesito obtener el precio del producto cuyo código es B, y por supuesto ese precio se encuentra en la tabla fuente bajo el mismo código. Entonces, lo que voy a aportar acá es usar mi función buscar B para indicar que el código lo busque primero en la primera columna de la tabla fuente y luego, para obtener el precio, lo que se hace es, el tercer parámetro de la función buscar b, dice, hay que indicarle el número de columna. Es decir, la tabla fuente tiene siempre una primera columna que está siempre ocupada por los datos de enlace. Siempre. La segunda columna, tercera columna, cuarta y así la enésima columna de la tabla fuente, en este caso son solo 3 columnas, justo se las va a mencionar con un número. La primera es el número 1, la que sigue es el número 2 y así sucesivamente se pueden mencionar, indicar el número de columna, ese tercer parámetro de la función buscar b, como el dato de enlace, ¿no? Perdón, la, la columna donde se encuentra la información que quiero obtener. En este caso, para el precio es la columna número 3 y para la descripción es la columna número 2. El último parámetro de la función buscar b es el parámetro lógico falso para indicarle lo siguiente, que este dato de enlace que se encuentra escrito en la celda D9 se encuentra en alguna posición de la primera columna de la tabla fuente. Es decir, le estoy diciendo, digamos, transcribiendo esto, es que podría mencionarlo así. Este dato, el dato que se encuentra en la celda D9, cualquiera que sea su valor, se encuentra en alguna parte de la primera columna de la tabla fuente. Puede estar en orden o puede estar en desorden. La búsqueda es exacta. Esta búsqueda exacta es normalmente utilizada para datos de tipo texto o datos numéricos enteros.
Vamos a ver algunos ejemplitos un poquito más adelante. Entonces voy a hacer uso de la función buscar B en la celda E9. Fíjense por favor. Igual, buscar B en la celda E9. El dato de enlace es la celda que contiene la información que voy a utilizar para enlazar con la primera columna de la tabla fuente, que no es otra cosa, en este caso, la tabla que va de I9 hasta K13. Ahora bien, el asunto es que el rango que está siendo marcado como I9, K13, evidentemente es un rango fijo, porque todos los datos de enlace de esa columna van a ser, pues, buscados siempre en la primera columna de esa tabla fuente y hay que indicárselo así. Coma. El tercer dato, como decía hace un ratito, es el número de columna dentro de la tabla fuente donde se encuentra la información que deseo obtener, capturar, ¿no? A través del dato de enlace. Entonces, en este caso, el precio se encuentra, como se puede observar acá, en la columna número 3 de esta tabla fuente. Por si acaso, estos títulos columna 1, columna 2, columna 3, simplemente los estoy poniendo para poder hacerme entender mejor respecto de qué es lo que hay que poner en el tercer parámetro, que es, en este caso, el número 3. Coma, para finalizar la construcción de la función, se utiliza pues el dato falso, o ustedes muy bien saben que es igual a poner 0 como, como último parámetro, para indicarle que se trata de una búsqueda exacta. No es exactamente el precio, sino el dato de enlace exactamente es ese texto el que tengo que buscar en la primera columna de la tabla fuente, para luego saltar a la tercera columna de esa fila donde se encontraba la información y capturar el dato precio, que es el dato que estoy buscando. Ahí está. Bueno, voy a cambiarle un poquito el tamaño de la letra para poder visualizar un poco mejor esos resultados. Para la descripción sería algo parecido. En este caso, la descripción va a tener exactamente la misma configuración. Es decir, la función es buscar B. Muy bien. Luego voy a hacer uso del dato de enlace de 9, coma. La tabla fuente se marca desde la primera columna de datos. Fíjense que no hay necesidad de seleccionar los títulos, coma. En este caso la descripción no está en la tercera columna, sino está en la columna número 2. Y se le indica que es una búsqueda exacta porque estoy buscando como dato de enlace un texto. Y ese texto se encuentra en alguna parte de esa primera columna. Es de esa manera como nosotros podemos entrar a trabajar el uso de la función buscar B. Algunas observaciones. Acá en este aviso, en este comentario dice que podemos ponerle, ¿no?, nombre a la tabla. Claro que sí. Es decir, podríamos renombrar esa tabla y tranquilamente utilizarla como dato constante o como tabla constante de búsqueda. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a pasar a resolver un pequeño ejercicio. Acá dice lo siguiente. Tengo una lista, una simulación de una planilla de pagos de una serie de personas. En primer lugar, nos están pidiendo que a través de alguna información que se encuentre ahí, como el apellido o el código del trabajador, se le calcule pues el sueldo básico. Ese sueldo básico se encuentra en la tabla de categorías, en la tercera columna. Entonces, yo lo que voy a hacer acá, todavía no le voy a poner nombre a mi tabla,
voy a ver lo siguiente. La función buscar B necesita que el dato de enlace se encuentre siempre en la primera columna, pero como pueden ustedes observar, en la primera columna no está el código. Tampoco está el nombre, tampoco está el apellido de la persona. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es primero organizar mi tabla de categorías. Para ello, tal como lo hemos hecho en clase, podríamos agarrar y generar una lista de vínculos, para tener los códigos en la primera columna de la tabla de categorías. Ahora sí, en la primera columna de la tabla de categorías, que es en este caso mi tabla fuente, se encuentra el código que me va a servir como dato de enlace para poder encontrar el sueldo básico. Es decir, no se olviden, si es necesario, genera una nueva tabla o genera una columna que te permita utilizar tu función buscar B. ¿Por qué? Repito, la función buscar B busca el dato de enlace, que en este caso es el código, en la primera columna de la tabla fuente, que en este caso es la tabla de categorías. Siempre. Nunca lo hace en la parte interior. Siempre lo hace desde la primera columna. Por lo tanto, ahora sí el sueldo básico va a ser simplemente una aplicación de la función buscar B. Buscar B. El código, que es D7. En la primera columna de la tabla de categorías, que ha crecido en una columna por el efecto de los vínculos creados, voy a fijar esa tabla. Ahora, el sueldo básico se encuentra en la columna 2, en la columna 4. Y por supuesto, le decimos que es una búsqueda exacta. Ya está. Entonces acá, esa sería nuestra tabla de búsqueda, ¿no? Bueno, podría ahora solamente, ya saben ustedes, seleccionar todo, presionar F2, control enter para poder, digamos, tener cierta uniformidad en el trabajo. Esa sería la función buscar B. No se vayan a descuidar que es una cosa bastante sencilla. Por lo tanto, ahora viene el nombre de la FP. Para el nombre de la FP, bueno, voy a utilizar pues digamos, un vínculo nuevamente con el mismo objetivo. ¿Por qué? Porque para obtener el nombre de la FP, el único elemento que me sirve de enlace con la tabla destino, que es en este caso la tabla principal, es el código de la FP, porque de otra manera no llego al nombre. Pero este código de la FP se encuentra, como pueden observar, en la última columna de esta lista. Lo voy a pintar de amarillo simplemente para hacerles notar. Esos datos, ese código de FP, lo que tengo que hacer es, igual que en el caso anterior, no se mueve la información, es decir, no se deforma la tabla. Lo que se hace es, se deja el original y se crea un vínculo, ¿ok? Un vínculo con los datos originales para obtener esa copia que no está deformando la tabla original. Ahí está intacta, sino que le he agregado esa columna adicional por un simple objetivo, poder utilizar la función buscar B. Pues bien, ahora a mi tablita, a la tabla nueva, le voy a poner nombre. Podría utilizar toda la tabla sin ningún problema. Entonces, clic derecho, definir nombre. El nombre nuevo va a ser, pues, a ver, AFPs. Ya está. AFP y la letra S, un poco para indicar que se trata de la lista de AFPs. Perfecto, entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es decir, en la celda G7, voy a hacer crecer un poco el tamaño de esta letra, igual, buscar B, voy a buscar a través del código de la FP, mi dato de enlace ya es el contenido F7, voy a entrar
a la primera columna de la tabla de FPs. Ahí está. Para que en la tercera columna, 1, 2, 3, ahí está. Primera columna, segunda columna, tercera columna. En la tercera columna de esa tabla se encuentra la información que necesito para llenar esa columna, que es el nombre del FP. Es una búsqueda exacta. Cerramos paréntesis, perdón, cerramos con 0 y luego el paréntesis de cierre para indicar que se trata de ese conjunto de resultados. F2 control enter simplemente para poder llenar la información. El incremento del sueldo básico se encuentra, como bien pueden ver ustedes, en la cuarta columna de la tabla de AFPs. Pues bien, hago lo mismo y lo voy a multiplicar por el sueldo básico. Igual, perdón, voy a cambiarle el tamaño de todo esto para que se pueda visualizar bien. El incremento, igual. Buscar B. Voy a hacer la búsqueda, igual que en el caso anterior, del código. En la tabla de FPs, pulso F3, ahí está mi tabla de FPs, coma. La columna número 4 tiene el incremento, coma. Y 0, pues, para indicarle que es una búsqueda exacta. Pues bien, ese es el tanto por ciento, pero hay que recordarles que para calcular el porcentaje de un dato, se multiplica el dato porcentual, ahí está el tanto por ciento, dice, por la base, que es en este caso el sueldo básico. Ahí está. Eso es lo que se va a aumentar al sueldo básico como incremento que le da cada AFP. En algunos casos sale 0 porque dice que no está afiliado a ninguna AFP. Para los impuestos de la columna impuesto y seguro, en realidad ya están los datos establecidos, por lo tanto, lo único que tengo que hacer será multiplicar el sueldo básico, en este caso la columna E, por, el impuesto, que en este caso es la fila 6. Simplemente lo que estoy haciendo acá es copiando y haciendo las dos columnas. Podrías hacerla una por una, no habría ningún problema. El descuento por AFP, columna K. En este caso sería igual a buscar B. O sea, el enfoque es exactamente igual al incremento. Buscar B, el código de la AFP, F7. En la primera columna de la tabla de AFPs, presiono F3, ahí está la lista de nombres. Luego simplemente el descuento está en la columna número 2, en este caso, y es una búsqueda exacta. Ya está. Esto hay que multiplicarlo por el sueldo básico para poder obtener, pues, ese valor, el valor buscado. Luego copio mi fórmula a lo largo de toda la columna. El sueldo bruto, ahí está la formulita, en un comentario dice que no es otra cosa que el sueldo básico, que en este caso es E7, más todos los incrementos. Bueno, hay uno solo, en este caso es H7. Bueno, ahí está entonces la fórmula. Descuentos, lo mismo que en el caso anterior, sería la suma de esos tres descuentos que se encuentran ahí desde I7 hasta K7. Y el neto no es otra cosa más que la diferencia, porque ahí también está la fórmula por ese caso. Las formulitas están indicadas en esos comentarios, en las cabeceras de los títulos. Sería el sueldo bruto menos los descuentos. Ahí estaría. Muy bien. Este sería como primer ejemplo. La función buscar B. Voy a volver al inicio. Voy a cerrar un instante
el video para pasar luego a la función coincidir. ¿Ok?